este punto, pues estamos ya en el segmento que es la entrevista central del programa. Hoy, para honra nuestra, nos acompaña el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, ex juez, doctor en Derecho Fundamentales, que es tal vez el área más importante del derecho constitucional en el Estado constitucional. Un experto en derecho migratorio con una tesis doctoral en el tema de la nacionalidad. Para nosotros la verdad que es reconfortante en medio de todo este debate, pues recibir al doctor Castillo Pantaleón en Tu Derecho a Saber. Doctor, bienvenido. Yo me he sentido muy honrado con su invitación, encantadísimo aquí de aportar algo, ¿verdad? Yo antes de que Elías, que es el tormento de este programa, haga cualquier pregunta, yo quiero ir a una pregunta muy simple, una de esas obviedades, como dice un amigo director de periódico, pero que creo que va a ser de mucha utilidad, sobre todo desde el punto de vista no jurídico, sino sociológico. El tema hoy a tratar aquí es el tema de la nacionalidad. Entonces yo quiero preguntarle, como un alumno de primer grado de Derecho, ¿qué es la nacionalidad? La nacionalidad es un vínculo jurídico de carácter político que une a un individuo, a una persona, con un Estado. Y lógicamente de ese Estado recibe la protección diplomática, pero el nacional le debe al Estado una relación bilateral, lealtad. Entonces, obviamente, el vínculo no solamente trasciende el tema relacional propiamente, sino que en su dimensión política implicará la posibilidad para este individuo nacional de incidir en la vida política de los destinos de esa nación, ya sea con la calidad y la capacidad para elegir sus representantes, sus autoridades, como del mismo modo la posibilidad de acceder a esas posiciones que representen al Estado mismo. Entonces, es un vínculo muy interesante. Desde el punto de vista sociológico, y crucial. Todos esos componentes emocionales de la lengua, la cultura, ¿cómo se configuran en la nacionalidad? Tiene que haber sintonía entre todos los componentes de la población vernácula o aquellos que desarrollaron una autoconciencia colectiva tan desarrollada que generaron la vocación de producir un autogobierno. Es decir, puede haber una nación y no necesariamente un Estado. Por ejemplo, la nación judía. La nación judía no tuvo un Estado propiamente hasta el año 1947-48. Es un perfecto ejemplo de lo que estoy hablando. No necesariamente tiene que coincidir, por lo tanto, la situación de un Estado con una conciencia de nación. Y el mejor ejemplo, el Estado Vaticano. El Estado Vaticano es una persona de derecho internacional público. Es un Estado y no es una nación. Exactamente. Entonces, no todas también las naciones logran desarrollar esta conciencia colectiva. El caso, por ejemplo, de los gitanos, como etnia, que tienen ciertas características comunes, pero un romaní de Rumanía no es igual a un romaní de Bulgaria. Le llaman pueblos romaníes a los gitanos en Europa. Y no llegan a cuajar en un decálogo de principios compartidos que conformen propiamente esa identidad. Entonces, el tema de hacer sintonizar en los estados que tienen la doble característica de tener autogobierno, pero también representar una serie de valores, hacer sintonizar esta relación jurídica, que es el vínculo de la nacionalidad, es crucial. ¿Por qué? Porque si el Estado no es una expresión de esa vocación colectiva, la funcionalidad del Estado mismo puede colapsar. Pueden haber situaciones de inestabilidad. Por ejemplo, el Estado de Yugoslavia, por la fuerza y por la personalidad imponente de Josip Broz Tito, hizo a la fuerza colocarse bajo un solo palio, bajo una sola bandera, palio significa bandera, una cantidad de naciones
vecinas que tenían ciertos elementos étnicos compartidos, es decir, todos eran racialmente similares, pero con culturas distintas. Y bueno, por la fuerza los estuvo controlando durante 50 años. Inmediatamente el gobierno represivo, autoritario que mantenía ese control desaparece, pues estas diferencias se hacen evidentes, se afloran, y eso arrastró a conflictos, incluso a verdaderos genocidios, porque una población que no era propia de otro de los territorios, aunque en algún momento formaron parte de la misma bandera, pues no tenían el mismo control de los espacios políticos, etcétera, y eso generó un genocidio. Y eso fue el otro día, eso pasó en Ruanda. Eso fue en el 94. Esa expresión de balcanización, sí, es la expresión que describe la fragmentación, claro, social y nacional de los estados. Don Elías Ruiz Matut, mejor conocido como el Turquito, que conoce bien esa realidad aquí en el programa. Mire, ayer estuvo con nosotros, en Tu Derecho a Saber, el doctor prestigioso constitucionalista Eduardo Jorge Prats, que entiendo yo, tiene una posición, es suya, yo se la respeto, pero en mi modo de ver, un poco errada, de lo que podría ser la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que es el motivo del debate en las últimas semanas. Él decía que la sentencia tiene carácter retroactivo, porque refiere a las constituciones desde el año 1929 hasta el año 2010, y que es violatoria a la Constitución esa sentencia, porque debería, y todo el que nació antes del año 2010, debería hacerse una especie de amnistía para estos nacionales, nacionales no, para esos ciudadanos que nacieron en la República Dominicana, amén de que tengan un problema de ilegalidad en la República Dominicana. ¿Qué piensa usted sobre eso? No es lo que yo pienso. Voy a hacer un ejercicio socrático. Claro, porque a veces la percepción correcta de cómo son las cosas cuenta con los referentes de razonabilidad, es decir, si las cosas son así como alguien dice o no lo son. Exacto. Y entonces yo me voy a permitir pedirles a ustedes que corroboren o refuten ciertas afirmaciones que yo voy a hacer. En el año 1929 la Constitución fue modificada, ¿sí o no? Sí. En el año 1929, en esa modificación constitucional, se introdujo una restricción al derecho de acceso a la nacionalidad dominicana por nacimiento, vedándole ese derecho de nacionalidad por nacimiento a los hijos de extranjeros en tránsito, ¿sí o no? Sí. Ese concepto de persona o extranjero en tránsito ha continuado invariable en todas las constituciones dominicanas desde el año 1929 hasta la fecha, ¿sí o no? Sí. Cuando un tribunal decide que el alcance del término, en última instancia, en materia de casación o en materia de constitucionalidad como último grado interpretativo de los alcances jurídicos de un término, decide que la significación del concepto persona en tránsito se refiere a aquel extranjero que no ha fijado su residencia legal en República Dominicana, está dando la interpretación jurídica apropiada de acuerdo a ese marco jurídico, ¿sí o no? Exacto. Bien, eso es un hecho. No es la opinión del doctor Castillo Pantaleón ni la opinión de nadie. Eso es un hecho. República Dominicana no concede el derecho a la nacionalidad por nacimiento al hijo de extranjero en tránsito. Y por tránsito se entiende la persona extranjera que no ha fijado su residencia legal. Esto ha sido interpretado de manera coherente, continua, permanente, por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia de casación y en materia de constitucionalidad por jurisprudencias de casos en los cuales este tema fue sometido a debate. Y esta decisión del Tribunal Constitucional no hace más que repetir de nuevo la interpretación del alcance del término persona en tránsito. En ese sentido, el Tribunal Constitucional no ha hecho absolutamente nada nuevo.
Hasta ahí el tema de la interpretación del tránsito. Bien, retroactividad. ¿Qué es la retroactividad? La retroactividad es una de las facetas de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un concepto genérico que tiene que ver con una serie de elementos. El primero de los cuales es la preexistencia de la ley, la positividad del derecho. Es decir, que derecho es, en términos jurídicos, lo que está en la ley. Lo concreto. Sí, lo concreto. Esa positividad del derecho tiene dos grandes ramas en las cuales usted puede dividirla. Tiene que ser esta positividad operativa en términos estructurales y en términos funcionales. En términos estructurales significa que la ley, por ley, tiene que entenderse lo que hace determinado órgano, en este caso el Congreso. Ley no es lo que haga un juez, ley no es lo que hace el presidente de la República, la ley es el producto legislativo. Lógicamente estamos refiriendo en el caso dominicano al producto propio de la actividad del Congreso Nacional. Por ley se entiende, por lo tanto, un producto que tiene que reunir, normativo que tiene que reunir ciertas características. Tiene que ser plena, tiene que ser manifiesta, tiene que ser perpetua, tiene que ser previa. La retroactividad es una de las características de una de las facetas de ese elemento de no producir efectos anterior a su existencia. Es decir, los otros elementos tienen que ver, por ejemplo, que la ley tiene que ser clara, la ley tiene que ser pública, tiene que haber sido publicada y ser conocida, en este caso se publica por la Gaceta Oficial, debe haber cierta predictibilidad en cuanto a lo que dispone, no puede ser oscura ni inducir a error. Pero el tema del momento en que la ley surge y sus efectos, obviamente son desde que nace hacia el porvenir. Y ahí viene el término retroactividad. Entonces, estaría claro que antes de la ley no existía, por lo tanto, la referencia de legalidad o ilegalidad, porque no existía, y punto. El derecho de acceso a la nacionalidad está establecido en la normativa. Está en el caso dominicano, como en la mayoría de los países, fijado en la Constitución. Hay algunos países incluso que tienen leyes de nacionalidad. En el caso de Haití, está en la Constitución y ellos tienen un decreto ley sobre nacionalidad, que es la vigente actual, es del año 84. Nosotros solamente tenemos el marco de la nacionalidad en la Constitución de la República. Esas reglas, cuando son dictadas, establecen una regla de ahí en adelante. Si había otra regla anterior, la aplicable sería la anterior. Sí. En el caso de las personas hijas de extranjeros en tránsito, la situación viene siendo la misma desde el año 29 a esta parte. Si usted nació hijo de extranjero en tránsito, posterior al año 1929 en la República Dominicana, usted no es dominicano. Punto. ¿Por qué? Porque la referencia sería el momento en que esa legislación atribuyó la restricción del acceso por jus solis al vínculo jurídico con la nacionalidad. Por lo tanto, cuando un tribunal dice, en el momento en que usted nació en este territorio e hijo de determinadas personas que son extranjeros en tránsito, no le corresponde, no está haciendo una interpretación retroactiva, está aplicando la ley. Y está simplemente declarando una situación. Por eso yo le he llamado la atención en algunos medios a estos abogados que se recuerden de una noción elemental de la ciencia jurídica, que se da en una materia básica que es introducción al derecho. La diferencia entre las sentencias declarativas y las constitutivas. ¿Qué es lo que hace una sentencia declarativa? Reconocer una situación existente de acuerdo al derecho. Es decir, no inventa el derecho. Reconoce lo ya existente, porque el derecho a la nacionalidad nace con la persona, porque forma parte de su estado y capacidad. Vale decir, la filiación, que es parte del estado y capacidad, Nanfi me puede corregir, que es abogado también. ¿En qué momento usted adquiere el derecho a la filiación? En el momento en que usted nace. Usted, en relación con su madre, por el solo hecho del nacimiento, y en relación con su padre, si hay matrimonio de manera presuntiva. Padre es aquel que las nupcias demuestran, ¿verdad? Va a decirlo en español y no en latín. No vaya a ser que uno parezca muy presuntuoso. O si es el hombre el declarante y dice que es hijo de él, a lo mejor no es hijo de él y es hijo del delibre y del colmado, pero lo declaró como suyo, entonces de manera presuntiva se supone que esa persona es el padre. Además, el hecho del nacimiento también fija un punto de partida para acceder a la plena
capacidad de ejercicio de derechos con la mayoría de edad. ¿Verdad? Ese es el punto. Son parte de los elementos de la capacidad y del estado del individuo. Tendrá un nombre, derecho a utilizar los apellidos de sus ancestros, etc. Obviamente también el hecho del nacimiento, dependiendo del lugar en donde nazca, también establece otras vinculaciones jurídicas que formará parte de su estado y capacidad. El derecho a la nacionalidad. ¿A cuáles nacionalidades puede tener derecho una persona que es hijo de extranjero? La mayoría de las constituciones de los estados modernos reconocen la primacía del jus sanguinis. Y es lógico y propio del derecho natural porque la estirpe, los elementos propios que identifican una comunidad se procura preservarlos. Así, por ejemplo, los dominicanos modificamos nuestra constitución para que los dominicanos no dejaran de ser dominicanos cuando emigraban hacia otro país, se naturalizaban en el año 1994. Es decir, estableció la doble nacionalidad. La constitución haitiana, que he escuchado a muchos abogados decirlo, estableció la incompatibilidad de la nacionalidad haitiana con otra nacionalidad hasta el año 2011. ¿Sabían eso? La constitución haitiana fue modificada en el año 2011. De hecho, fue promulgada 2 veces, primero por Preval y luego en un impasse porque la desconocía Martelly. Martelly la volvió a promulgar. Y entre las modificaciones constitucionales tuvo que el haitiano no dejaba de ser haitiano por adquirir una segunda nacionalidad. Entonces, eso estaba fuera del debate. Admitió la segunda nacionalidad. No, la primacía del jus sanguinis. Ese es el punto. Entonces, ¿a cuál nacionalidad tiene derecho el nacido? Primero, a la nacionalidad de sus padres. Primero y ante todo. Y en segundo lugar, la del lugar donde nace dentro de las restricciones establecidas en la ley del lugar. Esta lex persona, es decir, la ley de la nacionalidad, incluso determina muchísimos elementos del estado de capacidad. Por ejemplo, un musulmán de un país que permite la poligamia viene aquí con sus 4 esposas, vamos a suponer, no es un bígamo. ¿Por qué? Porque lo relativo al estado civil de soltería o de persona casada es una parte de su estatuto personal. ¿Entiendes? O sea, para que se entienda un poquito qué tantas dimensiones, en cuántas dimensiones el tema de nacionalidad cae. O sea, eso determina muchísimos estatutos. Los estatutos personales tienen que ver con la nacionalidad. Entonces, esta persona, por lo tanto, si se le impone una nacionalidad por encima de aquella en la que primariamente tiene derecho, le estás despojando arbitrariamente a la que tiene. Entonces, y lógicamente sería así. Si nosotros decimos a todos hijos de extranjeros que nacen en República Dominicana, usted es dominicano, usted puede invadir el derecho de la persona a la nacionalidad de sus orígenes. Sí. Y lógicamente eso nos conlleva a un tercer razonamiento. Si usted dice o afirma que no darle nacionalidad dominicana al hijo de haitiano viola sus derechos humanos, yo me pregunto, entonces, ¿ser haitiano es inhumano? Entonces yo le pregunto, a seguir, la siguiente pregunta sería, si afirmarle que los hijos de haitianos no tienen derecho a la nacionalidad haitiana es considerar que son menos que los dominicanos, los haitianos son éticamente, jurídicamente justificados, decir que ellos son menos que nosotros, ¿es ser haitiano un perjuicio y ser dominicano un bien? Doctor, su razonamiento... ¿Quién sería el racista? Sus razonamientos son interesantes y, bueno, antes de José Gregorio Cabrera y de Francis Javier, que sé que tienen algunas interrogantes, y los oyentes, me gustaría que intervenga uno que otro oyente. Francis, ¿tú puedes por favor dar el número telefónico? El que hemos decidido que sea el número central. Sí, es el 683-2980. Pueden Bien, comunicarse. Vamos a recibir un par de llamadas, pero sobre la pregunta, lo que quiero preguntar es lo siguiente. Usted ha hecho un análisis jurídico, como decimos los abogados. Ha hecho un análisis propio de un técnico seco. Ha tomado en términos del texto de ley y ha hecho una comparación exegética. Y ciertamente resulta ser un axioma las cosas que usted ha dicho respecto, que eso resulta ser una verdad jurídicamente admitida. Sin embargo, hay algunos componentes que entran en contradicción, digamos, con su interpretación desde el punto de vista jurídico. Si ciertamente la Constitución Dominicana ha establecido una condicionalidad para la adquisición de la nacionalidad de aquellos extranjeros que se encuentran en tránsito en República Dominicana, hay una serie de actos del Estado Dominicano que, en virtud, por ejemplo, del principio de confianza legítima, van legitimando
la permanencia de esa persona en el territorio nacional. La emisión de actas de nacimiento. Y aquí viene el debate si el acta de nacimiento es atributiva de nacionalidad. Una serie de actos de admisión. Finalmente, este caso de la DX que viene, que ha generado el debate, es una señora que tiene un acta de nacimiento, que la Junta Central Electoral le retiene cuando va a solicitar la cédula. Entonces, respecto a todo esto y de la prevalencia de la propia falta del Estado dominicano, ¿cuáles son las posibilidades de éxito que puede tener el Estado dominicano en la defensa de un principio básico en derecho, que es el principio de que la nacionalidad es del ámbito reservado de los Estados? ¿Cuáles son las posibilidades de éxito que tiene el Estado dominicano en los estamentos de derecho internacional de derechos humanos? Mira, lo primero que tengo que señalar no es tampoco una opinión, es un dato jurídico correcto. La ley 659 es el marco jurídico legal sobre las actas del Estado civil. Como dije ahorita, efectivamente, en el momento en que la persona nace, pues es un hecho jurídico que va a generar muchas consecuencias. La manera como se prueba ese hecho jurídico del nacimiento es un acta que se levanta por ante un oficial público que se llama oficial del Estado Civil, y todo el marco legal sobre eso está muy regulado en una ley que data del año 44, que es la ley 659, que la ha modificado en algunas partes, pero en su esencia sigue siendo la misma. En ninguno de sus artículos la ley 659 establece que el acta del oficial de Estado Civil es atributivo de nacionalidad. ¿En qué marco legal se encuentra esto? Porque es que sobre el tema de interpretar lo que dice la ley, a mí no me gusta mucho alejarme de las costas, es decir, yo no me voy más afuera a especular, sino que parto del dato jurídico seco, ¿verdad? Tácito. Sí, una cosa que está ahí, que es comprobable, es decir, saber si yo estoy diciendo una simple opinión o estoy diciendo un dato correcto, requiere por lo menos de dar alguna información verificable. Donde se establece la nacionalidad, en el caso dominicano, no es en la ley 659 sobre actos del Estado Civil, sino en la ley 6125 sobre cédula, identidad y electoral, que es un documento que ni siquiera nació con la ley 6125, sino que nació en el año 31, con la ley 35, que fue la primera que creó la cédula, y que era en sus inicios un texto bien cortito, y que lo que procuraba era, pues, tener cierto control sobre la población, porque estábamos gobernados por una dictadura. Es decir, en el momento de la adquisición de la cédula es donde se determina la nacionalidad. Pero ¿qué pasa con ese periodo de la vida, desde el nacimiento hasta los 16 años, los 18 que uno vive, y uno quiere un pasaporte, y uno quiere un estatus nacional respecto, por ejemplo... Sí, pero el pasaporte tampoco es atributivo de nacionalidad, es un documento de viaje, es lo que te permite salir del país y presentarle un documento de viaje a una nación extranjera a la que vas a llegar. Es decir, aunque hay diferencia en estructura, por ejemplo, el pasaporte azul, sí, negro. pero vamos a poner las cosas en su contexto legal apropiado. El acta de nacimiento no es atributiva per se de nacionalidad, ni un pasaporte tampoco. El documento último con el que se reafirma tu condición de nacional o de extranjero es la cédula personal de identidad, que a partir del año 92 se fue fusionado en un solo documento que es de identidad y electoral, porque antes existía registro electoral y cédula. Eso fue con la ley 8-92. O sea, estoy dando esos datos para que nos ubiquemos. Aquellos que peinamos ya canas lo tenemos claro, pero los jóvenes quizás no saben que esto era de manera distinta antes. Entonces, ¿qué relación hay entre cédula y acta de nacimiento? Que obviamente el acta de nacimiento sirve como una prueba del estado civil de la persona, establece muchísimos elementos primordiales para la existencia jurídica del individuo. Dice su nombre, dice el momento del nacimiento y dice sus padres. Y el lugar del nacimiento también. La nacionalidad de sus padres. Y obviamente entre los datos de sus padres, la ley 659 requiere una cantidad de datos. Entre ellos, la de la presentación de la cédula. Atención. Si no se tiene cédula, no se puede declarar a una persona. Es decir, viene un extranjero antes del año 2007, que fue cuando se puso en funcionamiento el libro de extranjería, e iba a declarar a una persona ante un oficial de Estado Civil, y el oficial de Estado Civil no estaba supuesto a recibirle la declaración si no tenía cédula dominicana. Atención, la cédula también puede ser otorgada a extranjeros. Sí. Los residentes tienen cédula.
pero como extranjeros, no como dominicanos. Entonces, si usted no tiene cédula ni como extranjero ni como dominicano, la ley 659 le prohíbe al oficial del Estado Civil recibir la declaración del nacimiento. ¿Por qué? Porque donde se declaran los nacimientos de hijos de extranjeros no residentes no es ante la oficialía de Estado Civil, sino ante el consulado de la nación de sus padres. Eso lo establece la Convención la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Los cónsules son en el país en donde están designados oficiales del Estado Civil. Casan gente, bueno, nada más todos los dominicanos que están yendo a los consulados en Boston, en Nueva York, en Miami, saben de lo que estoy hablando. Entonces, lo que corresponde es que el extranjero declare el nacimiento de su hijo ante el consulado de su nación, para que el nacido pueda acceder a la documentación de identidad de acuerdo a la nacionalidad que le corresponde y documentariamente pueda llevar plenamente el ejercicio de su vida como nacional de ese país. Por las debilidades de las oficialías del Estado Civil, posiciones que fueron incluso parte de los botines con que se repartían los partidos políticos que lograban el control de la Junta Central Electoral, que es el organismo que los designa, los supervisa, pues en muchas comunidades fueron designados durante muchísimo tiempo oficiales de Estado Civil que no eran ni siquiera abogados. No estoy diciendo nada del otro mundo, es una cosa que se sabe. Aquí todo el mundo sabe el desorden. Y la vulnerabilidad de los libros de actos del Estado Civil también. Cobraban un porcentaje por declaraciones hechas. A más declaraciones, más cobraban, y eso era legal. Y además los partidos políticos utilizaron esa debilidad para potenciar la cantidad de votantes. Todos los partidos políticos. Aquí no hay partido político mayoritario que esté libre de pecado. Y se inscribió como dominicana gente que no era dominicana, con declaraciones tardías. Es decir, adultos que los declararon, no habían sido declarados. Y los fraudes con declaraciones tardías fueron de miles, de millares. Del mismo modo el tema del narcotráfico, con suplantaciones de nombres, inserción de actas. Sí. Bueno, el caso de agosto, 17 cédulas. El señor Winé es un perfecto ejemplo de lo que acabo de explicar. Peloteros que para reducir la edad y con ello acceder a mejores condiciones de contratación para equipos de grandes ligas. Es decir, la situación es muy común. Gente que está en el extranjero y para beneficiarse de leyes de reunificación familiar, pues suplantaban sobrinos, y los declaraban como hijos, negocios de pareja con actas de matrimonio totalmente falsas, gente que nunca estuvo casada y de buenas a primeras, como un negocio, cobraban. En definitiva. Y la situación de una parte importante de ese fenómeno que colapsó el registro civil, está también el problema de las declaraciones de hijos de migrantes. Entonces eso plantea ya, y saliendo de lo jurídico estrictamente, porque un fraude o una irregularidad no genera derechos. Punto. Una ilegalidad, entiendo yo, no genera ilegalidad. Tampoco la permanencia prolongada en un territorio da derecho adquirido a la nacionalidad, porque la nacionalidad, como le dije, es una cuestión jurídica, no es una cuestión de facto. Entonces, hay un drama humano. Por las debilidades, o por las razones que sea, hay realmente una cantidad que habría que determinar de personas que han nacido en República Dominicana, hijas de padres extranjeros, y que de acuerdo a la Constitución y las leyes no le corresponde la nacionalidad dominicana, pero no conocen otra realidad social. ¿Qué hacer con eso? Entonces, a mí lo que me parece extraordinario de esa sentencia es que por primera vez una institución del Estado se pone los pantalones. Nosotros los dominicanos que hemos estado tan acostumbrados a las medias tintas, a las conveniencias y al populismo, hemos visto en esos hombres y mujeres del Tribunal Constitucional hacer lo que no hace más nadie. Decirle a cada poder del Estado que debe de cumplir la ley, porque la solución de eso está prevista en la ley, Nafi. Está en la ley. La ley dice que para el manejo de esa situación, que es un drama humano, hay que hacer un plan de regularización. Porque usted no puede dominicanizar a todo el que diga que es dominicano o que nació aquí. Ciertas condiciones mínimas hay que establecer. Usted no puede decir que puede ser permanente y legalizada la situación de todo el que diga que tiene 30 años aquí, que a lo mejor llegó ayer. Bueno, Winé dijo que nació y vivía aquí y que sus hermanos eran tales o cuales. Que está violando totalmente. Pero mire, doctor, hay una parte también, y se refiere precisamente a ese aspecto que usted está tocando ahora, que era que decía Jorge Prats y nosotros refutábamos. Decía que la sentencia del Tribunal Constitucional, en comparación con cualquier otra decisión de un organismo internacional como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Estado debía acoger la que era más conveniente para el país. En el caso nuestro, en el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional,
decía Jorge Prax que debía ser una sentencia que beneficie a las demás personas que involucra y no perjudicar. Él dice que perjudica a las demás personas. Yo digo que no. Atención. La acción particular fue de una persona que no tiene derecho a la nacionalidad dominicana, pero que había sido declarada en una oficialidad de Estado civil. Sí. Y que en el ejercicio de su función constitucionalmente conferida y reconocida por jurisprudencia constitucional, atención, porque la circular 17 fue demandada en inconstitucionalidad y fue declarada conforme a la Constitución, atención. Es decir, la Junta cuando hace eso... Esta es la circular que ordena a los oficiales del Estado no expedir copias de actas que adolezcan. Más bien verificar, auditar. Exactamente. Y si tienen alguna irregularidad, pues no expedirla para que no se continúe la irregularidad. Entonces, esta persona demanda en amparo en un tribunal de Monteplata. Y en amparo el juez le dice, usted no le admito su demanda porque la documentación con la que usted prueba la alegada violación de sus derechos fundamentales es una fotocopia. Es decir, esa fue la sentencia. La persona fue a pedirle a un tribunal en amparo que le diera su acta y el tribunal le dijo, ni te voy a oír porque no tienes una prueba fehaciente. Sí. Esa sentencia es la que es recurrida. El Tribunal Constitucional con respecto a eso, ¿qué hace? Dice, bueno, aunque el tribunal no era el competente, porque es una materia administrativa y debió de ser demandada en amparo por ante el Tribunal Contencioso Administrativo, aquí hay un tema de fondo de derechos fundamentales que el juez debió de tutelar, porque todo juez debe ser un juez de amparo. Es decir, la cuestión constitucional debe estar por encima de todo. La oficiosidad obligaba al juez incluso a proveerse él mismo de las pruebas, buscarlas activamente. Entonces le dice... Hay que ver si eso no es pro el demandante, ¿verdad? Porque ahí incluso el Tribunal Constitucional se empodera. ¿Y qué hace? El tema es que es una materia de tutela de derechos. Exacto, pero el no Tribunal Constitucional... justicia rogatoria. El Tribunal Constitucional hizo perjudica a todos. A ver, primero hace lo que no hizo el juez de amparo. Y después, ¿qué hizo? Le ordenó a la Junta que le entregue los papeles como quiera. ¿Salió mejor o peor? Brevemente, doctor. Se la negaron antes y ahora le dice que se le entreguen. ¿Salió mejor o peor? Mejor. Creo yo. Entiendo yo también. Le voy, doctor, para cerrar. Y creo que usted va a tener que regresar la semana próxima al programa. ¿Es viable, con un sí o no, es viable o no es viable la amnistía como propone el doctor? No, porque sería inconstitucional. Entonces tendría que modificar una situación jurídica constitucional anterior. Dejamos para desarrollar con el doctor Castillo Pantaleón. Demasiado buena esta entrevista para dejarla ahí. Y prometemos, por favor, que dentro de sus ocupaciones sacar un espacio la semana próxima para volvernos a ver. Puedo hacer una invitación brevísima, 5 segundos. Voy a robar. El próximo domingo en el Hotel Santo Domingo, Salón Caonabo, abierto al público, hay un foro sobre el tema de nacionalidad, un panel jurídico en el que especialistas en la materia, doctores de verdad, como la doctora Cristina Aguilar, doctora de la Universidad de París, profesora de la Sorbona. Sí. Va a abordar el tema de la sentencia en el contexto del derecho internacional público. El Juan Manuel Rosario, redactor principal de la ley de migración, tratadista con un manual de derecho internacional privado fenomenal, va a abordarlo sobre el punto de vista del derecho internacional privado. El doctor José Miguel Vázquez, quizá la máxima autoridad en materia de Estado y capacidad de las personas, que fue mucho tiempo consultor jurídico de la Junta, sobre el tema de la nacionalidad y su vinculación con el Estado. No, Vázquez García, José Miguel Vázquez. Y quien les habla, abordándolo desde el punto de vista del derecho migratorio. Y va a haber un panel también hasta la 1 de la tarde desde otras perspectivas no estrictamente jurídicas. Va a ir un empresario, Felipe Aufán, para analizar el tema de la sentencia y el tema migratorio desde el punto de vista empresarial. Un sindicalista, Rafael Abreu, Pepe Abreu, de la Confederación, de la Unidad Sindical, para tratar el tema del impacto de la migración en el tema obrero patronal. Joaquín Ricardo, que fue canciller, y el periodista Julio Martínez Pozo va a ser el moderador. Doctor, abierto al público y gratuito. Muchas gracias. Nos vamos a invitar al público a que lea la excelente tesis doctoral del doctor Castillo Pantaleón sobre la nacionalidad. Mañana a las 7 aquí en Tu Derecho a Saber.